Bienvenidos a la luz en Santa Fe. Me empiojé y tenían dar que llamar ahí con el veneno para los piojos, ¿no? Que nos lo ponían en la cabeza y luego la bolsita en la cabeza y luego ya después para quitarnos. ¿Cuántos se acuerdan de esos peinecitos que eran de tortura que le llamábamos chinos? ¿Se acuerdan de los chinos que nos hacían así? Eran unos así bien delgaditos en los cuales dolía un chorro y era bien incómodo traer piojos. Y con la plaga de los piojos viene una enseñanza muy especial de parte de Dios. Dice la escritura ahí en la primera diapositiva, por favor, córrela, hijo. Córrela. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extienda tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Esta versión es la versión Reina Valera. En la traducción lenguaje actual vienen como mosquitos, pero en las versiones antiguas vienen como piojos. Vamos a utilizar los piojos en esta enseñanza porque trae una enseñanza especial con respecto a esto. Para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y viene en el versículo 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara e hirió el polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió. ¿Qué se volvió ahí? Estamos en la escritura, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor, no te me duermas, hijo. Dice, el cual se volvió piojos, versículo 17, dice, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18, y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Versículo 19, entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es que es mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 20, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale a las aguas, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me ¿qué? Para que me sirva. ¿Cuál es el corazón de Dios con respecto a su pueblo? Que le sirvamos. Pero ¿qué enseñanza nos deja lo que es la plaga de los piojos? Podríamos verlo así nada más como un castigo. Así que dijo Dios contra el pueblo egipcio: me voy a desquitar de ustedes para que sepan que yo soy Dios. Pero cuando Dios hace esto, lo hace con algo específico. Hay que nombrar esto porque dice la escritura que el polvo de la tierra fue herido. ¿Fue qué? Entonces había una acción de parte de Dios en contra del polvo de la tierra, por lo que esto representaba a los egipcios. Los egipcios consideraban sagrado aún el polvo de la tierra. Se llama el dios Geb. Ellos adoraban al dios Geb. Vamos a darle a las tres un bu al dios Geb. 1, 2, 3. ¡Bu! Otra vez. 1, 2, 3. El dios Geb representa para nosotros como creyentes toda oposición demoníaca, ¿sí me explico? Pero también representa cuando una persona pone un dios ajeno delante de Dios mismo. Hay que mencionar que nosotros como seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos posicionado ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas enseñanzas por encima de Dios. Entonces cuando viene Dios a nuestras vidas, viene Dios a quebrantar eso. Es por eso que en algunos momentos de nuestras vidas nos vemos en situaciones difíciles, porque Dios empieza a transformar nuestro corazón para empezar nosotros a poner nuestra mirada en Dios. Pero no es nuestra mirada física en sí, sino nuestro corazón. Lo que pasaba con los egipcios es que tenían dioses para todo, y en este punto había una situación en la cual Dios quería demostrarles que ni su dios tierra, dios polvo o Geb, sí era lo bastantemente fuerte para levantarse en contra de él. Ahora, chécate bien que el polvo
sí fue convertido en piojos. Y verlo convertido en piojos debe haber sido un golpe tremendo a su idolatría. Además, nadie se podía acercar a los altares egipcios si tenía piojos. Los sacerdotes usaban vestidos de lino y rapaban su cabeza y depilaban su cuerpo todos los días para evitar tener insectos, de manera que mientras duró esta plaga, nadie podía adorar a sus ídolos. El hecho de tener piojos para los egipcios era algo muy desagradable. No sé si has visto películas donde salen egipcios en el antiguo Egipto, donde todos estaban rapados, donde no tenían mucho vello. Se dedicaban a hacer esto para no criar ningún tipo de insecto, para poder estar limpios para la adoración a sus ídolos. Y viene Dios y los lastima de tal manera que ninguno estaba limpio. O sea, se empiojaron todos. Se empiojó desde el más pequeño hasta el más grande. Se empiojaron en palacio, se empiojaron los animales. ¿Por qué viene esta situación tan difícil? Por la adoración a ídolos. Entonces viene Dios y toca al pueblo egipcio de esta manera, ¿ok? Viene Dios y permite y manda esta plaga hacia el pueblo egipcio para demostrar su poder y su autoridad. Ahora, ¿qué enseñanza podemos obtener con respecto a esto? Cuando nosotros desarrollamos una mentalidad idólatra con respecto a lo que nos rodea, y no quiere decir que tengamos estatuillas o que a lo mejor seamos de otra religión, sino el simple hecho de que nosotros antepongamos otras cosas antes que el mismo Dios. O sea, que si Dios nos manda a hacer algo, no lo hagamos. Que si Dios habla con respecto a su palabra, no pongamos atención. Ahora yo quiero que pienses en esto, que es en lo que Dios está tratando, que en algún momento te está costando soltar. En la manera en que tú lo sueltas rápido, en la manera que tú lo entregues a Dios, esa es la manera en que tú vas a ser bendito delante de Dios. Ahora yo quiero decirte algo. ¿Cuántos de aquí tienen necesidades? Levanten su mano. Todos aquí tenemos necesidades. Necesidades físicas, necesidades sentimentales, pero hay una necesidad muy profunda que debemos de aprender a satisfacer, que es la necesidad espiritual, que es nuestra relación con Dios. Somos seres diseñados de parte de Dios para relacionarnos con Dios, para estar con Dios. Esta plaga que viene a la tierra de Egipto es el símbolo del poderío de Dios. Pero ni los mismos magos pudieron copiar esta plaga como lo estábamos leyendo. Y todavía dijeron, ay sí, dedo de Dios es esto. Ahora, imagínate a Faraón tener que lidiar con las plagas, con su temperamento, con las situaciones que le estaban viniendo al pueblo egipcio, y aparte con los sacerdotes, con los magos, que no servían ni para quitar una plaga, sin embargo traían más. De las 10 plagas pudieron copiar 8, o sea, 2 le faltaron. Pero es muy importante que nosotros entendamos por qué Dios permite esto. Sí tenían poder, los magos sí tenían poder, los brujos sí tenían poder, pero tenían poder nada más para hacer un batidero peor. Y esto es para que nosotros entendamos que toda fuerza que no está dentro de Dios y dentro del dominio de Dios va a venir en algún momento a lastimar nuestras vidas, a hacer una revoltura peor, a dejarnos peor en el estado espiritual. Yo quiero que veas ahí en Isaías 5:20, siguiente diapositiva por favor. Y quiero que veas esta escritura, dice así: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es ¿qué? Es dulce. Vivimos en tiempos, iglesia, en que la sociedad, y eso es a lo que se refiere aquí Isaías, cuando les dice qué mal les va a ir a ustedes, aquellos que no se arrepienten y vienen a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y permiten que Dios haga una transformación, o sea, que cambie nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender esto. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Vivimos en tiempos en los cuales se está creando una obscuridad en la sociedad, donde dice que no está tan malo ser de esta manera,
Que si tú sientes en tu corazón hacerlo de esa manera, está bien, no te preocupes. Pero cuando lo vemos a través de la luz de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que Dios es bien específico en lo que quiere hacer en nuestras vidas, cómo quiere transformar. Estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales, como decía la canción, la cosecha ya está lista. Y cuando hablamos de cosecha, no hablamos de que todos sean creyentes, sino que los corazones de las personas están necesitados, ¿sí? O sea, están listos para recibir la palabra de Dios, para ser transformados. Y ¿sabes qué? Es nuestra responsabilidad mostrar que lo malo es malo y lo bueno es ¿qué? Y lo malo y lo bueno es bueno, y que la luz es luz y las tinieblas son tinieblas. Más adelantito en 2 de Timoteo capítulo 3, y quiero que sigas conmigo en la lectura, dice: ¿cómo será todo antes del fin del mundo? Esa es la traducción al lenguaje actual. Dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Muchas qué? Habrá gente que dice ahí, egoísta. ¿Qué es una persona egoísta? Mira, esto de las personas egoístas tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Te acuerdas que la marca de la bestia es el 666, verdad? Así lo muestra la escritura. ¿Qué representa el número 6? El número 6 representa la humanidad, porque el sexto día el hombre fue creado. Pero viene Satanás a corromper la humanidad. Entonces crea una trinidad de la humanidad, donde el ser humano dice: primero yo, 6. Después yo, 6. Y el último yo, 6. Y donde nosotros como seres humanos tenemos que aprender a controlar nuestros deseos y encaminarlos conforme a la palabra de Dios, para no vivir conforme al número de la bestia. Muchos dicen que ese número va a ser implantado ya sea en la frente y ya sea en lo que es el brazo, pero el brazo derecho. Pero este número tiene que ver directamente con la revelación en el libro de Daniel, donde Nabucodonosor ordenó a que todos adorasen a una imagen, que era su imagen. Pero los amigos de Daniel no quisieron hacerlo, se opusieron a hacerlo. Dijo: Dios es sumamente poderoso para rescatarnos del horno de fuego. Dice la escritura que ese horno de fuego había sido elevado 8 veces más a su capacidad, de tal manera que las personas que lo estaban atizando murieron quemadas por la simple exposición. Entonces el hecho de estar adentro era una onda bien gruesa. Entonces vienen estas personas, estos jóvenes, ¿sí? Y van en contra de lo que es la adoración a quien no sea Dios y a lo que Dios no haya mandado, ¿sí? Y se oponen a Nabucodonosor y son echados a ese horno. Pero lo que me llama la atención es el corazón de estas personas que dicen: sabemos que nuestro Dios puede rescatarnos de esto, ¿sí? Pero aunque no lo hiciese en esta ocasión, vamos a estar firmes en Dios, vamos a ser obedientes a Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda conforme a nuestra necesidad, pero lo que hay en el corazón de Dios es que nosotros debemos también aprender a responder conforme al corazón de Dios, al deseo de Dios. Ahora la pregunta: ¿cuál es el deseo de Dios? Dice: hay gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más. ¿Qué dice ahí? Dinero, dice dinero. ¿Qué dice ahí? Hay que enfrentar este mal, porque dice la escritura que el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Es el principio de qué? De todos los males. Entonces vemos a una sociedad lacerada porque vemos un sistema económico que nos dice: entre más tienes, más vales. Y sabes que tú no vales por lo que tienes económicamente, tú vales por el precio que pagó Cristo Jesús en la cruz por ti. ¿Lo crees así? Dale un aplauso al Señor. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, dice la escritura. Y sabes que lo que enseña el Señor Jesús a través de la palabra es que el que quiera ser grande tiene que aprender a servir.
Y sabes que yo quiero invitarte a que tú tengas un corazón para servir a Dios. En el servicio vamos a ser enfrentados a muchos aspectos de nuestra persona que la verdad Dios quiere pulir, que Dios quiere hacer. ¿Cuántos han ido al dentista? Levanten la mano los que han ido al dentista. Los que no, qué cochinos. No se crean. Hace poquito, esta vez que fui a México, fui con el dentista y dije, voy a aprovechar para hacerme una limpieza. Y al momento de hacerme la limpieza me dolió, o sea, sí me dolió un chorro, pero salí con los dientes limpios, ¿ok? Cuando tú vas y te haces, me lo exponía de esta manera a mi esposa y le voy a robar la idea. No te creas, mamá, pero sí la voy a robar. Cuando tú te haces y te arreglas una muela cariada, que ya está muy mal, es la calidad de nuestras vidas cuando llegamos a Cristo Jesús. Empieza el dentista y te empieza a quitar todo eso malo, ¿verdad? Y de repente se agarra Lupita, ay no, pastor, no diga eso. y te empieza a doler y llega profundo al punto en que tiene que matar el nervio para que esa muela quede bien. Es el mismo proceso en el cual nosotros como creyentes pasamos, ¿sí? Donde Dios empieza a hacernos que nosotros muramos, a renunciar a nosotros mismos para que Él sea glorificado. Entonces empieza a poner en nosotros, sí, una nueva naturaleza por el conocimiento de su palabra. Pero también nosotros tenemos que empezar a despojarnos de la vieja naturaleza, no la esposa, sino la vieja naturaleza, nuestra manera errónea de pensar. Entonces ahí cuando nosotros somos confrontados, dice, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán, ¿qué dice ahí el versículo 3? Serán crueles. O sea, el cruel no quiere decir que tengas que andar descuartizando personas, que también ahí aplica, sino el hecho de que a una persona que no te cae muy bien le vaya mal y tú le digas, qué bueno, se lo merecía por ir a la iglesia, qué bueno, por gacha o por gacho, ¿no? Y no es así. Tenemos que aprender a ser compasivos, dice la Escritura, con todo mundo. Aprender a amar a las personas. Y dice la Escritura que ores por tus enemigos. O sea, si hay una persona que se levanta en contra de ti, empieza a orar por esa persona. Y serán crueles, dice, y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentira acerca de quienes, de los demás, y odiarán todo lo que es, ¿qué dice ahí? Lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin ¿qué? Sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán, que dice, lo contrario. Chécate bien el contraste de este tipo de personas. Y esto es para que analicemos también nuestro corazón. Dirán que aman y respetan a Dios, pero por sus frutos, ¿qué dice la Escritura? Se van a dejar o se van a dar a conocer. Por tu fruto te das a conocer. Si eres una persona que a lo mejor en algún momento te hicieron algo, tú tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a perdonar y a caminar libre de toda mala situación para que tú seas libre, ¿sí? Para que no caigas en amargura. La falta de perdón, iglesia, nos va a llevar a que tengamos o que se creen raíces de amargura en nuestro corazón, ¿ok? Esas raíces de amargura van a crear odio contra las personas que a lo mejor nos hicieron un mal, y vamos a odiar a esas personas de tal manera, sí, que vamos a querer a esas personas alejadas, vamos a querer que a esas personas les vaya mal en esta vida. Pero esto es semejante a tomar un vasito de veneno para ratones, o que tú quieras, ¿no? Sí, decir, este veneno es para ti. Tú le das un trago y le dices a la otra persona que se muera. Así es el odio. El odio nos afecta, la falta de perdón nos afecta. Tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a ser libres en Cristo Jesús. Dice la Escritura que Él pagó por todas nuestras iniquidades, por todos nuestros pecados. Y en la manera en que tú lo creas es en la manera en que tú vives libre de todo esto. ¿Para qué es esto? Para poder servir a Dios, contar libertad, de que Dios nos utilice, de que Dios bendiga nuestras vidas.
Ahora, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán que dice ahí lo contrario. Vamos a hablar así brevemente con respecto a nuestra obediencia. Yo quiero que tomemos como ejemplo primeramente a Saúl. Tú sabes que el espíritu de Saúl es cuando nosotros como personas estamos yendo en contra de una persona y descuidamos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Todo lo que ¿qué? Por estar en contra de esa situación. O sea, descuidas ministerio, descuidas tu familia, descuidas tu relación personal con Dios, que es lo más importante, por estar al pendiente de qué tan mal irá a pasar esa persona porque te hizo daño. Y ¿sabes qué? Eso está mal de parte de nosotros. Debemos de aprender a soltar. El problema con Saúl es que Saúl usurpó en ocasiones el lugar que no le pertenecía. Desobedeció a Dios. Y nosotros debemos de aprender a no usurpar el lugar de Dios. ¿Cómo es esto? Mira, Dios nos ha traído hasta este lugar, hasta este punto, porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ahora nosotros debemos de aprender a responderle a Dios en obediencia, siendo guiados por el Espíritu Santo, de tal manera que permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. O sea, hay que dejar de ver la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Y quitar la viga de nuestro ojo, dice la Escritura. O sea, juzguémonos a nosotros mismos primeramente y veamos en nuestro corazón que tiene que ser transformado. Vámonos un poquito más adelante ahí, en 2 de Timoteo capítulo 4, dice: tú anuncias el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. ¿Qué dice ahí? Más adelante. ¿Estamos o no estamos? Estamos en 2 de Timoteo capítulo, siguiente diapositiva, mi rey. Es la número 6. Si no lo tienes, entonces vete a tu Biblia. Bueno, aquí te lo voy leyendo. Dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. En otras versiones habla la Escritura en que aprendamos nosotros a dar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Estamos o no estamos? Ahí te va cómo es esto. El dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo es que tú te comprometas con Dios a estar escuchando constantemente su palabra. No sé si te acuerdas de Moisés cuando subía al monte y cuando bajaba su rostro resplandecía, emitía una ¿qué? Una luz, un resplandor. Esto es equivalente cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, leyendo las Escrituras, orando, ayunando, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos, sale palabra de Dios de nuestra boca. Un día por ahí estaba una persona hablando y ¡pum!, se le salió una mala palabra. Y dijo: ay, perdón, se me salió. Y le dice la otra persona: si esa se le salió es porque de eso está lleno. De lo que nosotros nos llenemos es de lo que vamos a estar hablando. Es bien importante que tengamos esto en cuenta. Tenemos que aprender a ser humildes delante de Dios y empaparnos de la presencia de Dios. Anteriormente te lo había expuesto de esta manera. Hablábamos de la santidad. ¿De la qué? Como el ser apartados para el uso exclusivo de Dios. Prácticamente así lo podemos ver. Pero la santidad es la fragancia de Dios, en la cual nosotros, por convivir con Dios, nos vamos empapando. No sé si te ha pasado que de repente agarras la playera o la camisa o la blusa de una persona, la hueles y huele a su perfume, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos con eso? Y dices: ay, qué rico huele, me acordé de esta persona. O que pasamos por algún lugar y olí el perfume de una persona y dijiste: ah, me acordé de fulanito o de fulanita de tal. ¿Ok? Pues esto mismo pasa cuando nosotros convivimos con Dios. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir va cambiando. O sea, vamos siendo envueltos en un proceso donde vamos siendo transformados de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Si le agarraste, amor. Dale un aplauso al Señor Jesús. Fuerte. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber momentos en los cuales nosotros tenemos que entender que la única manera de cruzar la prueba, de llevar adelante nuestras vidas, es obteniendo victorias. ¿Cómo vamos a obtener victorias? Rechazando lo malo, aprendiendo a llamar lo malo como
malo. La fornicación es mala, ¿sí? Las amistades que no vienen de parte de Dios y te quieren corromper son malas. El beber es malo, el drogarse es malo, ver pornografía es malo, hablar malas palabras es malo, el permitir que pláticas malas corrompan nuestro corazón es malo, el hacer caso a palabras obscenas es malo. Y el punto es que a veces nosotros mismos queremos engañarnos y decir, es que no es tan malo, pastor. Es que no es tan malo el que esas personas quieran tener sus derechos. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Con toda la situación que está pasando ahorita. Y ahora en la mañana platicábamos mi esposa y yo porque leamos un artículo en la cual una persona cristiana atacaba a los cristianos por atacar a los homosexuales. ¿Puedes ver esto? Entonces, muchas veces una persona que anda mal, o en todo momento una persona que anda mal, yo andaba mal y me decía, necesitas a Jesús, y yo les decía, no, pues ¿cómo que Jesús? Y me molestaba, pero no es que me estaban acusando en sí, sino que la situación en la que estaba viviendo yo, que no era homosexualismo, era drogadicción, me podía mucho, ¿ok? O sea, te reíste, José Luis, por lo del otro día, ¿verdad? Yo te reprendo. Entonces, cuando a mí me hablaban de Dios y que Dios quería sanar y que lo que yo estaba haciendo estaba malo, era ahí cuando me incomodaba. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo cosas malas delante de Dios, va a llegar un momento que nos incomode, se van a convertir en los piojitos, ¿sí? Que se fueron contra los egipcios. Imagínate a los egipcios tener que estar lidiando con piojos a pesar de que hicieron todo lo posible por permanecer sin esos animalitos. O sea, dentro de su humanidad hicieron todo lo que estaba dentro de su capacidad para no tener piojos, pero viene el poder de Dios y los empioja, ¿sí? Para comprobar que Él es soberano. Y vienen situaciones a nuestras vidas en las cuales no queremos renunciar y se vuelven incómodas a nuestras vidas. Yo te preguntaba, ¿cuántos de aquí han tenido piojos? Y algunos se agarraron así. Es más, a mí me está dando comezón. Es mi reacción física a ese tipo de situaciones porque yo los tuve, es bien incómoda. Y de la misma manera yo estuve en contra de Dios y es muy incómodo vivir en contra de Dios porque nuestra vida y nuestro soplo de esperanza provienen de Él. Imagínate que nos corten la provisión de vida, que nos corten la provisión de oxígeno. Nos morimos y es cuando nosotros tenemos que aprender a buscar de Dios. Dice, tú anuncias el mensaje de Dios anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus, ¿qué dice ahí? ¿Sus qué? Fuerte. Errores. Muéstrale a la gente sus errores. Por ahí decía una persona, yo no puedo comprobar que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios porque tiene muchos escritores. Yo como pastor te puedo decir esto, yo he comprobado que la Biblia es la palabra de Dios porque está inspirada por medio de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos nuestros ¿qué? Errores. Entonces viene Dios y nos empieza a hablar de nuestros errores y a poco así como que no se vuelve medio incómodo. Que te digan, oye, te estás equivocando en esto, oye, el robar está mal, oye, el drogarte está mal, oye, el tomar, aunque sea una, está mal. ¿Por qué, pastor? Si la Biblia no dice que el tomarse una cerveza es pecado, ¿sí? Pero todos en algún momento los que vivimos el problema del alcoholismo, ya sea como una enfermedad, ¿sí? Psicológica, ¿sí? Física o como una enfermedad social. Sí, porque hay bebedores sociales también. Sí, todos empezamos por ¿cuántas? Por una. Y empezamos con probaditas. Y nos dice, échate una, no te preocupes. Y ¿sabes qué? Eso está mal. Dice la escritura que si a tu hermano le es piedra de tropiezo el que tú comas carne, no comas carne. Ahora imagínate, vamos a verlo desde el punto de vista crítico, que yo en vez de agua tenga aquí una cerveza. ¿Qué pasaría en tu cabeza? Dirías, no, hombre, este cuate que liberal, me gusta la iglesia, me voy a traer yo también mis six. Si no quieres un cambio, ¿ok? Si no quieres un cambio, así va a pasar. Pero si tú quieres un cambio, vas a decir, ese cuate está mal. ¿Por qué? Porque está mal el beber. Es malo el beber te va a hacer daño. ¿Sabes tú lo que hace el beber? Aunque sea una cervecita o media cervecita, empieza a inhibir, a corromper, ¿sí?
tus sentidos de tal manera que empiezas a ser una persona más despierta, más vivaracha, y como una no es ninguna. ¿A poco no te ha pasado ahí con el tío borracho, no? Que de repente ya es con el tío borracho, es un ogro cuando está bueno y sano, ¿sí? Pero ya nomás se echa unas y de repente anda bien alegre, ¿no? Hasta saca ahí, ¿cuánto quiere, mijo? Ahí le van $10 y tiene dólares, ¿no? Y se pone muy alegre. ¿Por qué? Porque lo que hace el alcohol es corromper nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de criterio, y empezar a ver lo bueno como malo y a lo mejor lo malo como bueno. Por eso cuando a las personas que tienen problemas de alcoholismo le dicen es malo beber, ¿sí? Se molestan porque físicamente se ha convertido en una adicción. Ahora, cuando hablamos de que nos muestren nuestros errores, debemos de aprender a desarrollar la humildad que se requiere para aceptar nuestros errores. De tal manera que si nos dice, oiga, usted se está equivocando en esto, hermana, oiga, usted se está equivocando en esto, hermano, ok, vamos a verlo, vamos a corregirlo. Las malas actitudes, te lo había expuesto anteriormente, son como el mal olor de boca. Todas las personas lo pueden percibir, menos quien lo tiene, ¿no? Y de repente te empieza a hablar una persona con mal olor de boca y de repente está así como que, oye, háblame de ladito, ¿no? Volteate un poquito para allá o háblame a distancia. Mejor háblame por Wi-Fi. Así son las malas actitudes. Cuando tenemos malas actitudes, todas las personas se dan cuenta de nuestras malas actitudes, con excepción de nosotros. Y nosotros podemos pensar que estamos bien, que estamos defendiendo nuestro punto, que necesitamos libertad de expresión, y no es más que una mala actitud expresada de una mala manera. Nosotros tenemos que aprender a ser corregidos, pero también aprender a corregir a las personas en sus errores. Dice, muéstrale a la gente sus errores. ¿Qué dice más ahí? Corrígela y anímala. 3 cosas muy importantes. O sea, tú tienes un error, y aquí es donde entra la misericordia, y debemos de aprender a vivir, a mostrar misericordia y vivir de esta manera con las demás personas, ¿sí? Mostrar el error. Dice, corregir a la persona, o sea, mostrarle varios caminos o la manera en que podemos corregir ese error. Pero aparte, también hacerle al coach, o sea, aliviánate, mira, yo sé que estás batallando con esta situación, con drogadicción, con pornografía. Yo sé que te gusta ponerte los tacones de tu mamá, chavalo, pero puedes corregir eso, animarlo a caminar conforme al corazón de Dios. O sea, no nada más es el hecho de mostrar un error, sino tener el corazón para corregir a esa persona. Cuando nosotros, como seres humanos, estamos interesados por nosotros mismos, cuando una persona tiene un error, vamos a buscar aprovecharnos de ese error para que nos beneficie la persona, y a través de la culpabilidad, sí, vamos a crear en la persona que tenga una dependencia hacia nosotros. ¿Escuchaste esto? Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que debemos de corregirnos de tal manera que podamos ser dependientes a Dios, no a las personas. Aquí entra lo que es la consejería. Si tú en algún momento das consejería, esa consejería tiene que estar, ¿sí?, en la palabra de Dios. Tiene que estar sujeto a esta palabra, pero aparte no debe de crear una dependencia de esa persona hacia ti, sino debe de crear una dependencia de esa persona hacia Dios, ¿sí? Y dejar a un lado lo que es la autocompasión, el decir, ay, pobrecito de mí, para caminar conforme al corazón de Dios y no estar amarrado a amargura. Dice, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena, ¿qué? Dice ahí, la buena enseñanza. Vivimos en tiempos en que las personas no quieren admitir sus errores y quieren abrazar sus errores, y ya están abriendo iglesias cristianas homosexuales. O sea, qué incongruencia. Eso no está conforme al corazón de Dios, no va conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere corregir, Dios quiere sanar esas áreas. Es como querer abrir iglesias cristianas alcohólicas, o querer abrir iglesias cristianas pedófilas. A eso todavía son más gacho, ¿no? Iglesias cristianas drogadictas, sí, donde en vez de mejor de Santa Cena tienen Santa Línea.
Y nos reímos de la situación, pero no va conforme al corazón de Dios. Es que Dios nunca se va a sujetar a nuestra manera de ser, sino que nosotros tenemos que sujetar nuestra persona a la manera de ser de Dios y ser transformados en nuestra manera de pensar a su imagen y semejanza. Dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. ¿Qué onda? ¿Cómo la ves con respecto a esto? O sea, cuando nosotros no queremos cambiar, vamos a buscar a las personas que nos den por nuestro lado. Esta es la traducción al lenguaje actual. Cuando tengas chance, compara traducciones. A mí me encantó esta porque está bien clara en esta enseñanza. Dice, la gente no escuchará la verdadera enseñanza. La buena enseñanza, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Ahora, si tú vienes aquí a la congregación diciendo, es que yo voy a esa congregación porque ahí me alimentan. ¿Qué te estamos alimentando? ¿Te estamos alimentando el ego o estamos ayudándote, instruyéndote para que haya un cambio en tu vida? Eso es lo importante. Cuando nosotros estamos buscando enseñanza de parte de Dios, no buscamos que Dios alimente nuestro ego. O sea, se siente bien suave cuando Dios te dice, tú eres más que vencedor, tú eres un campeón, tú eres un triunfador. Pero para vivirlo se requiere que muramos. O sea, que el grano, ¿sí?, de trigo caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto. Tú eres ese grano, debemos de caer, rendirnos a Dios y morir a que a nuestras pasiones, a nuestra manera errónea de pensar. A lo mejor si te gustaba mucho el dancing, ¿no? Andar bailando con el compadre, con la comadre, ¿sí? Todo eso que corrompía en algún momento nuestro corazón delante de Dios y nos llevaba a vivir de una manera desenfrenada, de una manera equivocada, de una manera errónea. Y viene Dios y quiere corregir eso. Es obvio que en algún momento nuestra carne se va a oponer a eso, pero es cuando nosotros tenemos que aprender que la cruz de Cristo va a matar a nosotros, o sea, va a matar nuestra carne, pero vamos a ser vivificados en Cristo Jesús y vamos a ser levantados en Cristo Jesús y va a ser Cristo Jesús mostrado a través de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Por eso tienes que cuidarte de las personas que en algún momento quieren hinchar tu ego. Que te dicen, no se preocupe hermano, no se preocupe hermana. ¿Sí? Nosotros lo amamos, pero no hay palabra. Nosotros lo respetamos, pero no hay una enseñanza que nos va a transformar de adentro hacia afuera, para ya no ser más portadores de maldad, sino ser portadores de la gloria de Dios. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¿A toda clase de qué? De cuentos. Y luego vemos en los medios de comunicación, sí, una expresión de un Jesucristo gay, horrendo. Vemos en los medios de comunicación una expresión de un Cristo muerto. Vemos en los medios de comunicación cómo la maldad del ser humano se ha opuesto a Cristo Jesús, de tal manera que lo han sacado del gobierno, de tal manera que lo han sacado de las escuelas, de tal manera que lo quieren sacar de la vida de nuestros hijos. Pero es nuestro deber sembrar esto en la vida de nuestros pequeños y que esto también sea sembrado en tu vida. Cristo ya viene, no es un mito, ¿ok? En los tiempos de Noé, cuando no llovía, o sea, no caía agua del cielo, se predicó la palabra para arrepentimiento y la gente comía, se casaba y hacía sus desórdenes hasta el día que empezó a caer agua del cielo. Y en ese momento se dieron cuenta que lo que Noé hablaba era verdad. De esta manera vivimos en estos tiempos. Hablamos de un Cristo que viene, de un Cristo que viene a reinar. Ya no viene como un siervo, sino viene como un rey victorioso, a reinar con tal fuerza que va a transformar todo. Y sabes que las personas lo ven como una fábula, no va a pasar y dicen el infierno está en esta tierra. No es cierto.
Infierno es lo que le va a tocar vivir a Satanás y a todas sus huestes y a toda persona que no quisieron rendirse a los pies de Cristo. El saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice, pero tú, Timoteo, ¿me puedes acompañar con el piano, Ricardo, por favor? Dice versículo 5, pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los, ¿qué dice ahí? Ah, caray. Oiga, pastor, pues que yo vine porque me invitaron, que porque Cristo me iba a hacer feliz y me lo iba a pasar bien chido. Y dice aquí, mantén la calma en todo momento y soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena ¿qué? Noticia. Haz bien tú. Yo quiero que pongas atención con respecto a esto, porque tú has sido llamado a este lugar a hacer bien tu trabajo. Has sido llamado de parte de Dios a cumplir un propósito especial con el cual Dios te ha creado. No para satisfacerte a sí mismo, sino para satisfacer el corazón de aquel que reina y que murió por ti. O sea, que se dio en la cruz para redención, para perdón de todas nuestras faltas. No es el rollo de una religión, sino es la verdad que viene de parte de Dios. Dice la Escritura, y conoceréis esta verdad y esta misma te va a hacer libre. Esta verdad es Cristo Jesús, no es el cúmulo de conocimiento, sino es Cristo Jesús. Porque Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si queremos una vida en excelencia, tenemos que aprender a vivir, a habitar bajo las alas del Altísimo. No a visitar el domingo la iglesia, no a abrir la Biblia cada 15 días o cada mes, sino constantemente habitar en la presencia de Dios, escuchar su voz, obedecer su voz, caminar conforme a su propósito. Viene Dios y lanza esta plaga en contra del pueblo egipcio, porque los egipcios sí tenían todo tipo de dioses y hasta la misma tierra la llamaban su Dios. ¿Qué es lo que puso Dios a comer a la serpiente? Polvo. Y estos miserables adoraban ¿al qué? Al polvo. Y necesitaban una fuerza que los hiciera entender, pero ni aún así. ¿Por qué? Porque el corazón de Faraón fue endurecido. Dios en esta tarde ¿sí? quiere traer una blandeza, un corazón nuevo a tu vida. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero invitarte a que medites en esta palabra, que no te distraigas con nada alrededor, sino que medites en esta palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere remover? ¿Qué es aquello que no le he entregado a Dios? En esta tarde quiero... Bienvenidos a la luz en Santa Fe. No se te olvide traer un invitado.